Buenas noches, aquí estamos ya en vivo. Bienvenidos al After. Aquí estamos. Feliz año nuevo para los que nos ven. Ya a día de hoy es raro decir feliz año. Yo creo que ya está fuera de moda, está pasado de tiempo decir feliz año, ¿no? Pero bueno, aquí estamos. Buenas noches, Henderson, a Milagros, Nasli, a todas las personas que están por acá, poquito a poco Amigos. conectándose. Nada, bienvenidos a 2024 y bienvenidos al After. Tuvimos un par de meses ausentes, ¿no? Un par de meses, yo creo que procesando todo lo que sucedió en el trayecto hacia las primarias, luego de las primarias, que tuvimos una jornada extensísima ese propio 22 de octubre y luego pues analizando el post. Pero bueno, ya estamos aquí de vuelta. Pasaron unas cuantas cosas entre un momento y otro, pero bueno, estábamos todos como que también terminando el año con nuestras responsabilidades y demás, así que bueno, sacamos ya el tiempo arrancando 2024, hoy 11 de enero, ¿es hoy? 11 de enero. Y bueno, nada, aquí estamos ya, ¿no? Nada, voy a hacer una breve introducción y ya para adelante comenzamos a hablar aquí los cuatro con lo que venga, ¿no? Digamos que este año 2024 pues es el año, por decirlo de alguna forma, ¿no? Año que muy probablemente sea muy intenso para la política nacional. Ya desde ya comienzan las noticias, digamos que lo conversábamos antes de arrancar al aire, como que el país no está todavía como que tan conectado a lo que está sucediendo o la dinámica política no se ve tan activa, pero ya desde el poder han lanzado varias flechas con relación a lo que puede venir. Mientras tanto la oposición espero yo que pareciera que está organizándose o algo por el estilo, y hay muchísimas preguntas, ¿no? Así que bueno, aquí estamos, bueno, no hace falta volver a presentarnos, pero Ana Milagros Parra está desde Caracas, yo también aquí desde Caracas, Luis Peche, desde Valencia, Henderson Sequera, y desde Berlín o Canarias hoy, querida Nasli Escalona. Desde Canarias, ¿verdad? Desde Canarias, Nasli Escalona. Desde Canarias. Así que bueno, nada, aquí estamos. Espero que todos hayan tenido una feliz Navidad, un feliz inicio de año. Y arranquemos de una vez en materia, si les parece, ¿no? Yo creo que la primera pregunta, y bueno, le voy a dejar la palabra a quien quiera arrancar, no sé si va a ser Henderson, Nasli, Ana Milagros, es, bueno, ¿qué viene para Venezuela en 2024? ¿Cómo ven este inicio de año? ¿Qué temas están así en la palestra a los que creen que debamos prestarle atención? Yo no quiero empezar. Bueno, ¿Tú no quieres empezar? Dale, dale. Yo quiero ver a alguien que haga algo como más positivo. A ver si hay alguien que tiene una perspectiva un poco más positiva que yo. No, por perspectiva, no, entonces no. Yo mira, ¿qué es lo que yo veo? Dificultades, problemas, complicaciones, retos. Nada bonito, nada bonito, nada fácil, nada que podamos decir, wow. Es decir, las esperanzas las tenemos que sacar de otro lado, que no es exactamente como la situación se nos está presentando. Pero bueno, este es el país que nos tocó, nacimos donde nacimos, nos tocó lo que nos tocó. Como en todo el año electoral, yo creo que el chavismo ya lo está haciendo. Va a desplegar, pero con mucha más fuerza, su maquinaria de propaganda, de amedrentamiento, de persecución y por ende de censura. Va a haber persecución, ya está claro que tenían engavetada y tenían como en stand-by la ley de el seguimiento de la financiación de las organizaciones de la sociedad civil, y eso ahora otra vez vuelve a la palestra justo un año después. Así que eso es meramente electoral, porque efectivamente ellos lo ven como una parte de dónde vienen los recursos para la acción política en Venezuela y para la campaña de la oposición. Así que para ellos es fundamental este año hacer revisión de qué dinero está entrando y para qué y por dónde. Entonces, ya por ahí viene persecución. Más colaboradores del chavismo, creo yo, gente cooptada que va a salir a la luz, porque yo creo que todavía hay mucha que sigue estando y siempre en épocas electorales empieza a salir los cooptados, los que andaban por ahí como a medio camino, ¿no? Bueno, veía en estos días que Henderson puso lo del informe de Home sobre Venezuela y bueno, por lo menos 3.9 millones de venezolanos dicen allí, de los que están en Venezuela, es decir, de 28.800.000 que están en Venezuela, unos 3.9 millones dicen que migrarían si pudieran. Y eso quiere decir que el número de personas que van a salir de Venezuela va a seguir aumentando. Entonces, creo que esto va a estar un poco complicado. Y para mí el tema al que hay que prestarle atención, lamentablemente, y lo digo lamentablemente porque no debería ser así, pero es lo que nos tocó, es a las elecciones en Estados Unidos y las negociaciones con Estados Unidos, porque parece que eso está siendo más determinante que cualquier otra cosa. No sé cómo lo ven ustedes. Yo creo que lo veo muy parecido a ti, pero yo quería hacer como o sea, puntualizar el tema de las elecciones, porque creo que todavía está en duda si ellos van a hacer elecciones. O sea, estamos dando por sentado que van a haber unas presidenciales,
cuando la verdad no lo sabemos. Es lo más probable, pero hoy justo estaba diciendo cuáles son los incentivos del gobierno en hacer elecciones, ¿no? Y me puse a leer un paper que me pareció increíble, no lo he terminado, pero es como el foco del paper no era como que el tipo de regímenes y por qué hacen las elecciones, sino los incentivos fiscales que tienen. Entonces decían algo que de verdad me resonó mucho, que dice, si el régimen tiene plata, lo va a gastar primero en fortalecer su aparato de represión. Cuando el aparato de represión esté en su tope y la capacidad del Estado de reprimir esté bien, es que van a darse el chance de tener gasto público para elecciones. Porque necesitas primero poder reprimir y después ver dónde vas a poner tu budget, ¿cómo se dice budget? Tu presupuesto. Presupuesto. Tu presupuesto dentro de, no te rías, Inali, dentro de el grupo, como a ver, del selectorado, pues de los dos grupos importantes en los que ellos tienen que rendir cuentas, ¿no? Entonces yo lo estoy viendo por ahí y veo que ahorita están invirtiendo en el aparato represivo. Estamos viendo que están sacando de a poquito las garras contra las organizaciones de sociedad civil, contra la oposición que ya está totalmente debilitada. O sea, a mí me preocupa mucho y es algo que espero que cambie, pero ya lo estoy diciendo como espero que cambie, pero no veo muchos indicios de que haya una organización lo suficientemente grande para que le dé ese choque o que de verdad te dé un contrapeso para un chavismo en elecciones, a un chavismo que quizá se vaya por una excusa de no hacer elecciones, tomando en cuenta que se ven fortalecidos por la medida o por la política exterior de Estados Unidos. Y otra cosa que no estamos teniendo en cuenta, este es un año electoral en muchísimos países del mundo. O sea, nosotros no vamos a hacer prioridad. Entonces, si hacen o no elecciones, no va a haber una presión internacional significativa para que lo hagan. Entonces, depende mucho de la organización interna de partidos cooptados, de personas que cada vez tienen más miedo, porque vamos a poner el ejemplo de los partidos, pero hasta opinadores, personas que trabajan dentro de la política, estamos cuidándonos más en lo que decimos y lo que no, porque vemos que la represión ahora está siendo más directa, pero no viene desde las filas del chavismo, del gobierno directamente, sino de personas que sabemos cooptadas, pero no es tan obvio para la mayoría de las personas, no es tan obvio para la comunidad internacional, ¿no? Entonces veo que el panorama está cambiando, o sea, es la misma línea, la misma represión, y lo mismo que hemos visto antes, pero con actores distintos y con estrategias distintas, que nosotros que estamos hiperinformados entendemos, pero si lo vemos desde afuera a una persona que no está pendiente de las noticias, la verdad no lo va a entender. Y va a decir, bueno, estas son unas elecciones normales o son unas elecciones, ¿por qué María Corina no se lanza? O sea, veo muchos retos y en este momento lo veo todo como nublado. O sea, estamos tratando de escarbar en las variables, escarbar en los actores, a ver cómo podemos hacer un escenario viable en el corto plazo, pero no sabemos. O sea, estamos a 11 de enero y a este momento los partidos están en vacaciones. Todavía están en vacaciones. No han hablado, no han dicho nada. Entonces, yo veo este año con preocupación, pero quizás hay algún tipo de oportunidad porque estamos hablando de elecciones. Pero siempre cuando hay un movimiento o un año con expectativas, hay algún tipo de oportunidad que nunca sabemos si la vamos a aprovechar. Eso es lo que yo veo este año. Yo coincido un poco con la lectura de ambas y yo agregaría que quizá la palabra que define lo que va a pasar este año es incertidumbre y creo que la participación de ambas va un poco hacia allá, ¿no? También coincido en que ha empezado bastante lento y ha empezado, diría yo, preocupantemente lento por parte del movimiento democrático, que uno esperaría que lo que dicta el interés nacional es que fuesen los más interesados en activar toda esta maquinaria de organización para tener una oportunidad en 2024 y no los vemos en esas, ¿no? Los vemos más bien tratando de pasar agachados, los vemos más bien como de vacaciones, casi que de manera irresponsable, entonces eso preocupa, ¿no? Por ejemplo, hace 2 días estuvieron las primeras protestas de los maestros, etcétera, y ahí no hubo ningún tipo de acompañamiento y no hubo ni siquiera como que un afán de visibilizar esa lucha, ¿no? Que al final es la lucha de todos. En cuanto a los temas, yo creo que hay 6 temas medulares que van a marcar el año 2024, a los cuales habría que prestarle atención y evidentemente pueden cambiar. Yo creo que el primero, evidentemente, es toda esta lucha, toda esta diatriba por la habilitación e inhabilitación de María Corina Machado, eso es clave. Lo segundo, deriva también de esa inhabilitación y es la negociación, ya ni siquiera la negociación entre la plataforma unitaria y el gobierno de Nicolás Maduro en México, es la negociación directa entre Estados Unidos y Miraflores, negociación de la cual no sabemos absolutamente nada porque los términos del acuerdo de Doha no son públicos, o sea, son privados y
sea, dependerá mucho más de la pulseada y la fuerza que tengan Caracas y la Casa Blanca, ¿no? El tercero, es un tema que está bastante caliente en las noticias, es esta criminalización o la continuación de la criminalización a las organizaciones de la sociedad civil, no por ser ONGs o porque el chavismo se enamoró de ellas, sino porque necesitan tratar de limitar y reducir al mínimo el espacio público, la discusión pública o el disenso un año electoral como este, y también como una medida que tiene el chavismo para con castigos ejemplarizantes, infligir miedo a cualquiera que tenga una opinión diferente, una opinión distinta. El cuarto tema, yo creo que para muchos analistas pasa un poco desapercibido, es el tema del exequivo. Muchos pensaron que era un tema instrumental solamente para 2023, diciembre, etcétera, para que no te caigan las primarias, pero yo creo que Maduro descubrió que sí, eleva las tensiones con el exequivo, la comunidad internacional, especialmente de Latinoamérica, está dispuesta a sentarse con él y decirle como que te entregamos muchas cosas, dejamos de pelear si nos prometes que no vas a invadir por allá. Entonces ya él descubrió ese incentivo allí y es una carta que puede usar en cualquier momento en 2024, hasta una semana antes de las elecciones. Coincido bastante con Naldi, se nos está pasando este elemento de que este es un año electoral, sí, en muchos países, pero el que nos interesa a nosotros es Estados Unidos, y ese tema va a marcar muchísimo también la discusión política en Venezuela. Y por último, todo lo que ronde, sin lugar a duda, el tema de la elección presidencial. ¿Habrá elección presidencial? ¿Será adelantada? ¿Será general? ¿No será general? O sea, todos esos detalles creo que hay que tomarlos en cuenta porque podrían terminar inclinando la balanza para un lado o para el otro, o siquiera abriendo o terminando a reducir la ventana de cambio para 2024, si es que existe. Peche, te escuchamos a ti. No, yo creo que, sí, a ver, que hay muchos motivos para ser pesimistas, ¿no? El panorama no es sencillo, creo que nunca lo ha sido, desde hace varios años ha dejado de verse esa ventana de oportunidad como que cercana. Creo, y añadiendo un par de puntos para no enfrascarme en lo mismo que han dicho los tres, que la verdad es que voy bastante en consonancia con lo que dicen. Hay muchísima incertidumbre con relación a fecha, tipo de elección, si se va a dar o no. Yo soy de los que cree que sí se va a dar porque hay un interés común por parte de la comunidad internacional y del chavismo por normalizar lo que sucede en Venezuela. Para el chavismo es importantísimo que ya sean aceptados, bien sea como democracia o no, lo que sea. Es como, bueno, ya hay un gobierno, ya se hicieron las elecciones y ya fue. Eso es lo que creo que el chavismo le interesa este año que se proyecte. Más allá de si las condiciones fueron mínimas o no, que bueno, dejé venir a la Unión Africana y a la Unión Europea para medio observar qué fue lo que pasó, pero bueno, en medio de eso hubo una campaña que fue absurdamente desigual, en la cual capaz inhabilité a María Corina, o le metí 5 candidaturas paralelas, o sí habilité a María Corina, pero no la dejo prácticamente salir de Caracas y a Miranda a recorrer. Comienzo a amenazar a su entorno, comienzo a amenazar y a reprimir a cualquier emisora que siquiera intente medio transmitir una declaración de ella o una noticia de dónde está. Entonces, más allá de capaz ese tipo de detalles como que si se va a dar o no la elección, es bueno, el tipo de elección a la que vamos, ¿no? Y volviendo un poquito al punto anterior sobre la negociación, creo que ahí el tema de las elecciones en Estados Unidos es importante. Yo creo que para la administración Biden es fundamental que las elecciones en Venezuela sean antes de que se dé la elección presidencial para poder decidir, mira, ya salí de este tema, no se lo rebotó la anterior administración, que nos eche todo para atrás, y ya, bueno, aquí saldé mi deuda con Venezuela, se hicieron las elecciones y esto fue lo que pasó. Creo que hacia allá han ido orientados los esfuerzos y creo que la fecha pudiese ser antes de que se den esas elecciones, que al final son en noviembre, ¿no? El segundo martes de cada noviembre son las elecciones en Estados Unidos. Creo, yo sí voy a añadir un elemento positivo y es el hartazgo del país, el deseo de cambio y lo que eso se proyecta a través de María Corina Machado. Los estudios que en diciembre se alcanzaron a hacer en el país. Yo alcancé a ver 2 estudios que mostraban un rebote de la intención general de votos en María Corina Machado que duplicaba lo que se mostraba hasta antes de octubre. En octubre, María Corina Machado en una elección general se hablaba de entre 40 y 50% de probabilidad en un enfrentamiento contra Maduro y otros candidatos, incluyendo a Benjamín Rauseo y otros actores que pueden, digamos, rasgarle votos. Todo lo que se veía en diciembre era que eso se disipaba y todo el voto opositor se orientaba hacia María Corina Machado. Creo que afortunadamente María Corina se mantiene en esa especie de luna de miel con la gente, que bueno, evidentemente hay preguntas sobre cuáles son los próximos pasos. Ella el 1 de enero dio unas declaraciones en las cuales mandaba prácticamente organizar a 600.000 personas a nivel nacional que puedan ser como que, bueno, sus caballos de batalla para organizar electores, movilizar y demás de cara a la elección que venga. Y creo que ese es un paso correcto. Ahora el tema es cómo operativizarlo. Yo ahí coincido, creo que Nasli y Anderson lo decían en sus participaciones, que todavía se ve como una especie de letargo ahí, como que el año no ha terminado de arrancar.
para muchos activistas. Creo que hay una responsabilidad de 20 Venezuela y de María Corina Machado de organizar a esa militancia que, bueno, salvo saltos de talanquera que Nasli sí lo comentaba, que puede ser que hayan y que muy probablemente hayan, van a estar resteados con ella, con María Corina Machado. Entonces, ¿cómo los utilizas? ¿Cómo utilizas esa fuerza para cambiar? ¿Cómo utilizas a esos maestros que están ganando $5 al mes, más 40 de un bono de guerra al mes? Lo que perciben es menos de $50. ¿Cómo esa causa la haces tuya y les prometes a ellos y les muestras un mejor país? Y cómo utilizar todo esto para canalizar las responsabilidades hacia quien es el principal responsable, que es el chavismo, ¿no? Creo que ahí hay un foco y una chispa que puede encenderse, porque la verdad es que en Venezuela las cosas siguen estando demasiado mal. Esos 4 millones de personas que se quieren ir, si pudiesen hacerlo según el informe de HUM, pues son una realidad. Los países y la comunidad internacional saben que si no se soluciona la crisis en Venezuela, pues son más migrantes yéndose y representando un problema de políticas públicas para sus propios países. Así que evidentemente también hay una, digamos que interés, no sé si esa es la palabra, pero sí hay la visión de que Venezuela debe ser resuelto de manera sostenible, porque de lo contrario, pues los problemas vinculados a nuestro país pues van a seguir estando. Ahí yo les preguntaría ahora, y para abrir el segundo tema, volviendo ahí a María Corina, es ¿cómo ven la situación de María Corina? ¿La habilitan, no la habilitan? ¿Qué hace? ¿Cuál es su rol? Evidentemente será uno muy importante, pero ¿cómo ven a María Corina en 2024? Yo creo que con base en lo que estabas diciendo, hay algo que me preocupa, es que la mayoría de las decisiones o la mayoría de las cosas de cambio están en parte del chavismo, del madurismo. Ya no me gusta decir chavismo, no, ya no quiero que esté en mal del chavismo. Pero siento que la mayoría de las cosas que son determinantes este año están en el campo y en el control del gobierno, incluyendo la habilitación de María Corina. A no ser de que la presión de Estados Unidos sea, y supongo yo, que con la mano de algunos de los equipos de María Corina y los artífices o los voceros de la negociación logren hacer algo. Pero yo no veo la habilitación de María Corina en el corto plazo, o sea, lo veo muy poco probable, siempre dependiendo del contexto, ¿no? Porque uno está hablando ahorita en enero diciendo yo no veo esto, pero capaz mañana cambia algo en el contexto que dice, ok, capaz dejan a María Corina siempre y cuando no represente una amenaza directa a ellos en contra del poder. O sea, el chavismo nunca va a negociar su capitulación. Y si ellos ya calcularon que habilitar a María Corina y ellos no pueden controlar la sociedad civil y no pueden tener suficiente gasto público para una campaña ni suficiente represión para controlar a las personas, no creo que dejen a María Corina estar en la calle y estar habilitada después de lo que pasó en las primarias. Entonces lo veo muy poco probable, a pesar de que es lo que todo el mundo quiere, pero creo que se tiene que pensar en el segundo escenario, en el caso que se hagan elecciones y ella sigue inhabilitada. O sea, creo que eso es lo que se tiene que pensar y plantear y tenerlo para que no pase como ha pasado siempre con la oposición, de que actúan como si no pensaran en escenarios probables y todo se le va como si fuese una sorpresa. Y creo que no es un momento para quedarse con causas de que sí, esto es lo que debemos hacer, ok, está bien, y esto es lo que debe decir tu discurso, pero ten la estrategia ahí hecha, coordinada, por si la otra cosa, que probablemente sea más probable que no la habiliten, esté pasando. Yo lo veo así en el corto plazo, más o menos, ¿no? Entonces veo como mucho control por parte del madurismo en el escenario que viene y obviamente es algo de preocupación, porque también veo algo muy común que hemos estado diciendo en los últimos años, es que este capital político que tiene la oposición es el descontento de la población. Siempre ha estado. Y el problema es que no lo han sabido capitalizar en un movimiento político, no lo han sabido capitalizar para crear acciones políticas que generen presión. Y quizá ahora sí se puede hacer porque ya se eligió una líder de la oposición, ¿no? Ya se eligió y ya tienes tu legitimidad y ya la gente dice, ok, vamos a esperar qué es lo que dice ella y qué es lo que dice el comando de 20 y qué es lo que dice ella para que los demás partidos lo hagan, ¿no? Pero ahí le pones una posición cooptada, una posición fracturada, una posición que quizás no esté prestando mucha atención a lo que dice María Corina, entonces lo veo como muy turbio, incluyendo la habilitación de ella, ¿no? Porque eso quiere decir que todos los demás tienen que prestarle atención y en este momento yo solo he visto a Voluntad Popular como plegándose a 20 Venezuela, pero los demás partidos están por su lado y muy pocas veces la menciona o cuando las mencionan ven que hay unas divisiones muy grandes.
Entonces creo que una de las tareas, y espero que eso es lo que estén haciendo ahora, es esa coordinación entre partidos, porque de verdad una oposición, y eso lo sabe el chavismo y lo sabe la persona más básica que estudia política, es que cuando algo están divididos, no son lo suficientemente fuertes para enfrentar algo tan grande como una dictadura. Sí, estoy... Miren, yo creo que esta discusión de María Corina, de si la habilitan o no, creo que ha sido como planteada en términos de saquemos la bolita de cristal y adivinemos si va a ser habilitada o no, como si la respuesta sí o no resolviera todo el problema. Evidentemente, si nosotros analizamos los antecedentes y todo este récord del autoritarismo judicial, del chavismo, Creo que lo más probable... Bueno, saludos a los apagones allá en Carabobo. Yo creí que se la llegó la luz. Es que Henderson sí tiene una suerte. Bueno, Anderson lo conoce desde que se va. Benecosita. Yo puedo comentar entonces mientras viene Henderson. Claro. Al igual que Ana Milagro, yo veo poco probable una habilitación de María Corina. Eso a juzgar por la actitud del chavismo en los últimos años y cómo son sus características. Esto a mí me luce como Leopoldo López. O sea, cuando Leopoldo López estaba en Venezuela y quería hacer cosas y tenía unas capacidades importantes de movilizar gente, una presencia, etcétera. El chavismo no dejó que Leopoldo López fuera ni alcalde mayor de Caracas. Y se le venció la inhabilitación y no creo que no pasaron ni meses cuando ya lo tenían preso. Entonces, eso lamentablemente es a lo que nos estamos enfrentando. Y lo que se ve ahorita, y de hecho por eso yo creo que es esa especie de revoluciones que se le bajó a todo después de la primaria, María Corina está siendo muy cautelosa y de cierta manera se le ve esperando lo que ya es evidente, que es lo que hace Estados Unidos directamente con Nicolás Maduro. Entonces, ahí la verdad que es muy poco probable, creo yo, que ocurra algo de esta índole, pero bueno, ella dio un mensaje a final de año donde decía, le decía a Maduro que si él atacaba a uno de los nuestros, iba a ser reemplazado por alguien, o sea que eso no se iba a quedar así, el trabajo se iba a hacer. Entonces yo lo que no sé si eso incluye a ella, pues como parte del movimiento que es ella también, si eso le incluye a ella, o sea, en caso de que ella quede siendo atacada, que eso sería el no habilitarla, bueno, si ella también está considerando buscar un sustituto o una sustituta, que desde mi punto de vista, como yo veía las primarias no eran para decir quién es el candidato, sino para darle voz política, capacidad de decisión política en liderazgo, ¿no? Y reestructuración de cierta manera de lo que es la oposición, es decir a otros actores que no son los que siempre estaban decidiendo, mira, están estos actores aquí. Entonces el gobierno puede inhabilitar a María Corina en el sentido legal, pero lo que no puede es quitarle el liderazgo de lo que ella pueda ejercer. Ahora, ella tiene que ejercer ese liderazgo y eso es lo que hasta ahora no me queda muy claro. ¿Cómo pensé que no lo está haciendo, que no está ejerciendo el liderazgo? Una cosa, cuando se mueve, tú tienes que sentir el movimiento. Y el movimiento, mira, los primeros que lo sienten son los que están más cerca de la información, del activismo político, etcétera. Entonces, yo por lo menos no lo veo, no me queda claro que esté allí. Entonces, aún no se siente una acción coordinada de presión interna de un movimiento social ciudadano de venezolanos que esté retando fuertemente a Maduro, ¿no? Aparte de esperar por Estados Unidos. Y lamentablemente el gobierno de Nicolás Maduro ha demostrado que ellos ya pasaron, la peor presión que ha pasado el gobierno no es en este momento. O sea, ya ellos sobrevivieron a sanciones. Mira, el interinato, que yo creo que fue la acción sui generis más importante en cualquier acción en contra del gobierno tiránico, alguno de las últimas décadas, y ellos resistieron eso. Y entonces esta gente que resistió eso es la misma gente que está ahora diciendo habilito o no habilito a María Corina. Y entonces allí esa capacidad de resistencia, o sea, tú no la puedes negar en el sentido de que tú no te puedes negar a lo que estás viendo que es una realidad. Ahora, lo que yo sí creo es que si nos vemos, como ella misma dijo en ese mensaje, como un grupo de venezolanos que se organizan, ejerce también presión, porque nuestro interés nacional no solamente se lo tenemos que dejar a grupos extranjeros, o sea, nuestro interés nacional es nuestro como venezolanos. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Y hasta allí no está claro, porque incluso en el mandar a hacer comandos familiares es como si el comando familiar que ejecuta. Usted tiene que dar unas tareas a ese comando familiar. Usted va a hacer esto. Usted se va a organizar con su gente a hacer esto, y el que comunica va a hacer tal cosa y el que esto. Y eso hasta ahora no está
no está dicho, o sea, entonces no hay tareas todavía, todos estamos como a la espera, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Todos estamos así como, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Y creo que eso, de alguna manera, puede que signifique que se está confiando mucho en la capacidad que tenga Estados Unidos, pero Estados Unidos va a jugar sus intereses. Estados Unidos no solo va a jugar a los intereses de los venezolanos, va a jugar a los intereses que ellos tienen como país y como nación. No sabemos si en ese juego, pues bueno, dicen, bueno, está bien que no habilites a María Corina, pero hay una medio elección ahí, como tú decías, Peche, y ya finalmente te reconocemos tu cosa y se acaba todo esto de interinato y terminamos con el interinato que sigue vigente legalmente, aunque no se ve así, desde la Asamblea Nacional que sigue ahora, que es el 5 de enero se volvió a juramentar con Dinora Figuera, etcétera, y quizás eso ya termina, o sea, ese es mi punto de vista. Anderson, está ahí como pegado. ¿Está o no está? Se Vamos a vuelve a ver. quedar pegado. Si no le voy dando yo, vamos a ver. Henderson Sequeira, ¿estás ahí? A la 1, a las 2, no está. No, a ver, yo creo que yo coincido mucho con lo que venían diciendo ambas. Yo creo que ahí creo que hay que hacer ese balance, ¿no? De cómo llegamos a 2024 en cuanto a la negociación. El chavismo ha obtenido el 70-80% de las cosas que estaba buscando ya. Le levantaron las sanciones sectoriales, le liberaron a Alex Saab, un golpe durísimo desde el punto de vista moral, creo yo, para el venezolano que aspira a justicia, digamos, a ver a las personas que se han robado los recursos de la nación, etcétera, verlo nuevamente en libertad, etcétera, pues obviamente es un golpe duro para la moral, ¿no? Y una bandera gigante levantada por el chavismo que en algún momento parecía imposible que Alex Saab pudiese escaparse de ese juicio, ¿no? Además de eso, bueno, la cantidad de recursos a los que han accedido por el levantamiento de sanciones sectoriales y los narcosobrinos que se entregaron al inicio de la negociación, solamente para que el chavismo volviese a sentarse, ¿no? A cambio de eso, el chavismo ha dado permitir las primarias, liberar a cuántos presos políticos van en total, que, ojo, me alegro muchísimo porque esas personas hoy estén en libertad, creo que fueron 28 o 30 personas que fueron liberadas en total, pero aún hay 286, creo que fue el conteo que vi ayer que la abogada Teresa Malavé hizo una rueda de prensa denunciando. Y hasta ahora, en diciembre, pues anunciaron que iba a haber un mecanismo para la revisión de las inhabilitaciones políticas que todavía no se ha, digamos, cumplido, ¿no? O por lo menos está ahí en veremos. Que participaron Leocenis García, Daniel Ceballos y María Corina Machado. Creo que son las 3 personas que participaron ahí. Es decir, el chavismo ha recibido muchísimo a cambio de muy poco. Y el discurso del chavismo a inicios de este año, no sé si han tenido la oportunidad de revisar, pero es de decir, todavía queremos más, porque las licencias que me han dado no son el levantamiento de sanciones, sino que es, Maduro lo decía en un discurso, esto es como la compañía guipuzcoana, que te entrega una licencia por unos meses como si nosotros fuéramos una colonia. Nosotros queremos el levantamiento total de las sanciones para que hayan elecciones libres de sanciones, decía él en ese momento. Es decir, esta gente va a seguir subiendo la barra en la medida que también ve que Estados Unidos afloja y que no hay presión interna. Porque que no hay presión interna. Exactamente. Entonces yo creo que ahí, yo sí creo que el hueso que va a lanzar Maduro va a ser una especie de decir, bueno, María Corina Machado no está inhabilitada. Es decir, no es que te voy a decir ella está habilitada para competir, sino, bueno, no hemos conseguido que por ahora hayan indicios de tal cosa. Pero en paralelo está una investigación por el tema de la Guayana Esequiba, de que cualquier persona que haya participado o dicho alguna declaración en contra de los intereses de la patria puede ser inhabilitada, judicializada, etc. Está todo el entramado alrededor de gobierno interino, etcétera, que es, bueno, todo el que medio apoyó esto, pues también puede ser tildado de traidor a la patria. Si los diputados de María Corina votaron, hoy Jorge Rodríguez anunció una investigación a todos los que renovaron la asamblea de 2015. Si Vente Venezuela apoyó esa renovación de la asamblea, por tanto es un partido que puede ser inhabilitado. Entonces, la verdad es que el chavismo puede lanzar una habilitación mañana, 12 de enero,
que revoque a los 3 meses. Y ese sería un escenario de mayor crisis para la oposición, ¿no? Yo creo que con esa ficha el chavismo todavía tiene la oportunidad de jugar bastante, lamentablemente diciéndolo, y lamento no ser el más optimista al respecto. Pero la cuestión, y toda esta problematización la digo es porque, bueno, la oposición tiene que estar preparada, como tú bien decías, Ana Milagros y también Nasli, decían, para, bueno, un camino que va a ser altamente entrampado, en el cual tú puedes tener una candidatura mañana, pero en marzo la puedes dejar de tener. O puede ser que te dejen inscribirte en el CNE y a los 2 meses, en plena campaña electoral, te inhabiliten. ¿Cómo corres con esa cantidad de incertidumbre? Creo yo que esa es la principal pregunta a realizar. Henderson, ¿estás de vuelta? Sí, estoy por aquí. Bienvenido. Yo incluso plantearía otra pregunta, Luis, ¿qué significaría, o sea, si partimos de la premisa de que lo más probable es que no la habiliten, qué significaría desde el punto de vista del chavismo que sí la habiliten? O sea, porque estamos bastante claros que todavía está en una posición de bastante estabilidad y que una habilitación de María Corina Machado no significaría ni mucho menos el inicio de un proceso de liberalización política o que están dispuestos a entregar. ¿Qué significaría que la habiliten? Yo creo que si el chavismo entrega su principal carta de negociación, que es la habilitación de María Corina, la candidatura de María Corina, yo creo que lo que eso significaría es que ellos están dispuestos a reeditar 2018 con una candidata fuerte de la oposición. Porque si estás entregando la habilitación de María Corina, lo que está diciendo es, ok, ya no me puedes venir a reclamar absolutamente nada de condiciones electorales porque te habilité a la candidata fuerte de la oposición. Así que olvídate de observación internacional, así que olvídate de revisión del red. Es más, te voy a ayudar con esto. Me estás pidiendo fecha de la elección, te voy a dar fecha de la elección, pero a los 30 días cierra el registro electoral permanente. Entonces, todo un montón de jóvenes que se hayan quedado sin inscribir, bueno, tú me pediste fecha de la elección, te voy a dar la fecha de la elección mañana en enero. Y el día de la juventud, el 12 de febrero, ya el registro está cerrado, porque así lo estipula la ley, etc. Entonces, la pregunta sería, y creo que desde el punto de vista estratégico para la oposición, es ¿qué significaría realmente que la habiliten? O sea, porque creo que el escenario que plantea Peche es interesante, es una habilitación que pueda ser revocada, o a ver, se pueden poner muy creativos, pueden poner una habilitación que tenga que ir a revisar mensualmente a la Contraloría, cualquier cosa, pero ¿qué significaría que la habiliten? Yo creo que eso significaría en concretísimo que el chavismo está dispuesto a cerrarse con el tema de las condiciones y olvídate Centro Carter, es demasiado radical para nosotros, olvídate Unión Europea, olvídate revisión del REP, olvídate habilitación de los partidos, legalización de las tarjetas, y creo que eso también, e incluso, o sea, ¿por qué comento todo esto? Porque creo que incluso la habilitación, si no se hacen las cosas bien desde el punto de vista de la coordinación estratégica y la presión interna, no nos resuelve todo el problema. Y yo creo que todavía eso no se ha visto lo suficientemente claro y creo que los partidos no siguen viendo la habilitación de María Corina como una panacea, como como que si se fuera a redituar ese movimiento perpetuo y mágico que pasó en las primarias, y es que, ya va, no. O sea, la primaria puede que haya sido un error de cálculo de ellos, pero la presidencial no lo va a hacer y creo que hay que prepararse para eso y no están haciendo la tarea, al menos no es lo que ven, y eso preocupa. Pero entonces vos decís que sí, que es posible, o sea, es un escenario probable que la habiliten. O sea, eso fue lo que entendí de lo que dijiste. Yo no diría, a mí me sigue pareciendo que lo más probable es que no la habiliten, simplemente viendo el récord del chavismo, pero me parece que el escenario donde la habilitan no es totalmente descartable. Lo interesante es qué significaría eso. Esa es la pregunta que yo me hago. Debilitar más a la oposición, y creo que eso va con lo que mencioné al principio, de que van a fortalecer hasta lo que más puedan el aparato represivo, que es lo que están empezando a hacer ahorita. O sea, igual, y ya tenemos un tren que siempre cerca de elecciones vemos más detenciones arbitrarias, vemos mayor censura, vemos muchísimas variables que están aumentando. Porque hay algo interesante aquí también, y es que parte de lo que ustedes mencionaban sobre el tema internacional es la comunidad internacional tiene demasiados incentivos para conseguir una salida elegante al caso venezolano, porque seamos sinceros, o sea, somos una piedra en el zapato de mucha gente. Y para la administración Biden y un montón de administraciones en la Unión Europea, ellos necesitan una salida elegante de este tema, y salida elegante no significa redemocratización. Salida elegante significa dejar un gobierno en Venezuela con una elección medianamente legítima. Entonces, si tienes una comunidad internacional deseosa de una salida elegante en Venezuela, y de repente el chavismo te dice, muy bien, la máxima figura y la máxima presión vienen por el lado de la candidatura de esta tipa, de María Corina Machado,
yo te la habilito, pero a mí no me sigas jodiendo con el tema de registro electoral. Olvídate que va a venir Centro Carter a ver todas las etapas del proceso. Olvídate que evidentemente no va a venir la OEA. No voy a revisar el registro, no voy a abrir el tema para los jóvenes, no voy a habilitar ningún partido. Ya te di la carta principal de negociación. Entonces, eso es un tema. La pregunta es, en octubre de 2024, ¿la comunidad internacional estaría dispuesta a respaldar una elección sin ningún tipo de condiciones si María Corina es candidata? Y de nuevo, una comunidad internacional que su principal objetivo no es redemocratizar a Venezuela, su principal objetivo es una salida elegante, una salida que pueden vender. Esa es la pregunta. Y yo no sé si la oposición Y ahí el objetivo del chavismo, creo yo, resumiendo, es conseguir una elección lo suficientemente cerrada en cuanto a condiciones como para poder ganarla, y una elección lo suficientemente abierta como para poder ser reconocido así, por lo menos entre grises, críticas, etcétera, pero que digas, bueno, mira, o sea, se dieron las elecciones y ya. Y creo que hacia allá es hacia donde apuntan ellos, ¿no? Es que incluso algo que me gusta que estemos hablando de elecciones, porque creo que hay un tema ahí medio académico cuando hablan de que si hay elecciones es un régimen híbrido, pero al mismo tiempo los regímenes híbridos son más abiertos con la oposición, pero hay algo que se puede unir con una autocracia electoral, vamos a decirlo así, y un régimen cerrado, y las dos pueden vivir en el mismo momento. O sea, tú puedes tener una elección de varios partidos cuando eres un régimen cerrado, y lo puedes hacer porque vas a utilizar esa elección como una herramienta de supervivencia, y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. O sea, creo que por eso, creo que la narrativa desde parte, no sé si de la oposición, pero hay que como posicionarla, poder decir a las personas que tú vas a tener una elección que la van a dejar pasar, vas a dejar que pase, siempre y cuando sea una herramienta de supervivencia para el régimen. Entonces, ¿cuáles son las variables en las que hay que presionar para que la elección sea menos, o sea, que sirva menos para ellos? Y ahora que lo que está diciendo eso me suena con eso, dice, ¿de verdad es la habilitación de María Corina o deberían ser garantías electorales en general para que la elección tenga más fuerza y se puedan reclamar votos, para que cuando si tú entrenas a tantas personas para que defiendan el voto en su centro electoral, de verdad tengan algún tipo de backup institucional y no sea solo una candidata? Porque a esa sola candidata tenemos el ejemplo que pasó en, ¿dónde fue que fue? En Bielorrusia fue, en Bielorrusia. Uh-huh. Bueno, ahí tenías una candidata fuerte, todo el mundo votó por ella y al final terminó exiliada. Entonces, quizás tenemos que ver otras variables y quizás tenemos que ver cómo los autoritarismos cerrados, porque a mí yo no quiero decir que es híbrido, pero son cerrados, utilizan las elecciones. Y desde esa óptica, ver cómo la oposición puede actuar, porque estamos muy en, elegimos a la líder, ¿ok? Y está bien, y yo siento que esta tiene toda su legitimidad, tiene todas las capacidades para hacerlo, pero si hoy, 11 de noviembre, después, y la primaria para en octubre, todavía no vemos como una línea clara, porque hay mucha cautela, que la entiendo, porque es una cautela que debería tener ya que está más cerca de la toma de decisiones, pero entonces, ¿hasta cuándo vamos a esperar mientras el chavismo se está moviendo a toda marcha desde que empezó el año? O sea, ya empezaron la ley en contra de la ONG, van a ir en contra de la sociedad civil, vamos a seguir viendo represión, vamos a seguir viendo muchos, como todos los tentáculos y todas las herramientas que tienen del Estado van a ir en contra de la sociedad civil y en contra de los partidos políticos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la oposición? Y creo que yo diría que deberían cambiar la óptica en ver cómo se utilizan las posibles elecciones y presionar por las que sean, y que sean medianamente libres, porque nunca vamos a tener una elección libre. Entonces, mi interrogante ¿es más importante la candidata o presionar por unas elecciones más libres o por simplemente más condiciones electorales? Porque fíjate, Ana, que ahorita que estás diciendo eso, cuando hablaste del tema de que en los sistemas cerrados puede haber igual elecciones y todo esto, está el tema de en Alemania, como era en la Alemania comunista, los partidos del bloque. Es decir, los partidos que existen hoy en Alemania prácticamente, los socialdemócratas, los demócratas cristianos, todo eso existía, pero se llamaban partidos del bloque. Y lo puedes buscar en donde sea, en Wikipedia, en Google, donde quieras, Blockpartei. Y ellos era como que, bueno, aquí asumimos todos que el partido regidor, o sea, el partido regidor del sistema es, por decir, el PSUV, el Partido Comunista. Y los demás existimos, pero a sabiendas que es lo que ya tiene montado el gobierno en su Asamblea Nacional,
que tienen ellos ahí montada, que esa es su Asamblea Nacional, de la cual es presidente Jorge Rodríguez, y ese sí ha sido un trabajo que ha hecho Maduro, y ahí hay una diferencia entre la elección del 2018 y la de hoy, qué aliados se ha buscado. Es decir, hoy cuando tú ves que de cara a las primarias, quienes estaban centrados en las primarias y quienes están reuniéndose con Maduro. Entonces dice, bueno, yo tengo aquí a los rectores de universidades, yo tengo aquí a los empresarios, yo tengo aquí trabajadores, yo tengo aquí partidos políticos, porque a mí no me van a decir que Antonio Carrillo es de la oposición y no me van a decir, entonces ellos ya se armaron su país. O sea, ellos tienen ahí ya mira, yo tengo aquí mi grupito de empresarios, yo tengo mi grupito de ONG, yo tengo mi grupito, yo tengo mi Cruz Roja, yo tengo mis cositas, pues, y yo tengo todos mis juguetes aquí. Esto no es como en el 2018, entonces tú no me vas, bueno, y no sabemos ni qué va a ser Benjamín Rauseo y los otros. Entonces es como que no, esto es un sector, por eso ellos es tan importante decir un sector de la oposición. Ahí tenemos un sector de la oposición que no acepta las cosas, pero aquí tenemos otro grupo que es la gran parte del país con el aparato productivo, el país nacional, que lo tenemos montado en esto. Entonces creo que eso sí se ha desmeritado, pero ellos han hecho su trabajo. O sea, al final siempre termina siendo que el chavismo le tenemos rabia, tal, no, qué horror, estos tipos son unos malvados, pero ellos están haciendo su trabajo. Y lo hacen bien. Y ahí yo añadiría, y sí, coincidiendo completamente, pero añadiendo a ese elemento como cosas positivas, en diciembre leía a la profesora Mirla Pérez, que tiene el Centro de Estudios Populares. Ellos se encargan de hacer focus groups en zonas populares para medir cómo sienten los hechos políticos la gente en esos sectores. Y una de las cosas que se hablaba sobre la primaria que me pareció muy interesante es que ellos, o en general lo que ella consiguió en esos focus groups era que la ciudadanía no está pendiente de resolver su día a día, en el sentido de que la situación es sumamente precaria en lo económico, y si no trabajo no como, ese literalmente ese decir, ¿no? Pero decían, cuando pongan el día de la elección, cuando sea la situación en la cual tenemos que estar activados, yo voy a estar ahí porque es demasiado necesario un cambio. Y por eso, y ella explicaba por ahí que por eso se veía, o eso pudiese ser el razonamiento que explicaba, el por qué habían tantas colas el 22 de octubre en zonas populares donde capaz no se percibía una activación tan fuerte de la campaña de cara a las primarias, y por eso fue como ese shock de wow, miren lo que está pasando acá. Que eso se repite en 2024 es algo probable. Las personas estarían preparadas para apoyar a María Corina Machado en lo que venga, que eso es importante. Ahorita mismo, en este momento, quien encarna ese espíritu de cambio es María Corina. No va a ser, no sé, no voy a decir ningún nombre para no herir persona que quizás ella escoja. Sí, pero sí, ella va a tener una voz muy, muy importante. Aquí, por lo menos en el chat, Luis Peña decía, en el caso de que la elección sea sumamente cerrada, yo esperaría y quiero creer que María Corina no va a ir a esas elecciones. ¿Qué pasa si María Corina dice eso? Es algo muy importante. O sea, y eso obviamente le da mucho peso a ella como actor político, porque bueno, obviamente está la diatriba de que yo creo que en esta coyuntura buena parte de los venezolanos sí quiere ir a votar. O sea, sí siente una cierta utilidad en el valor de ir ese domingo y depositar su votico, etcétera. Pero, ¿qué pasa si María Corina, que es quien lidera, decide, bueno, mira, no hay condiciones para asistir a esta elección? ¿Cómo deja eso a Venezuela? Ese es un escenario altamente caótico y altamente problemático, en el cual nuevamente, bueno, digamos que el boicot de la elección le da ciertas herramientas a María Corina para movilizarse, ¿no? Que no digo si es la estrategia correcta o no, creo que obviamente eso requiere un análisis de muchísimas variables, pero ese pudiese ser un camino que pudiese avanzar por ahí. Para pensar. Yo quedé para pensar. Y dije, coño, puede ser. Pero yo creo que es algo que se puede hablar como más cerca de los acontecimientos, porque creo que algo que uno ha aprendido a analizar Venezuela es que uno piensa a largo plazo, y largo plazo son 6 meses, y las cosas cambian muy rápido. 2 meses, o sea, de verdad, son 2 meses. Las cosas cambian. Mire, pero yo aquí les tengo una pregunta para ver. ¿Qué negocio creen que preferiría hacer el chavismo? ¿Una elección con un poco más de condiciones en el cual María Corina tenga que nombrar un sucesor, o una elección donde María Corina sea la candidata sin ningún tipo de condición? ¿Qué negocio creen que preferiría hacer ella? Una elección con medianas condiciones sin María Corina. Ok.
Okay. Yo tiro esa. ¿Por qué? Porque está, a ver, lo está diciendo Peche, ella es la que mueve. Ella es Claro. la que, o sea, incluso la gente de 20 dice, María Corina ni siquiera es 20, es ella. Entonces sí, muy liderazgo personalista, pero la gente votó fue por ella. Entonces imagínate tú que tenga otro candidato que no genere la emoción, porque todos sabemos aquí que las elecciones es de emociones, que no lo va a generar, a pesar de que no estemos en una elección en democracia, pero tú necesitas esa emoción de la gente ir a votar, y es una emoción que a la gente le gusta ir a votar. Creo que hemos comprobado a través del tiempo de que el venezolano cree en el voto como herramienta de cambio, y si no lo vas a utilizar con la líder popular, creo que tiene más, el chavismo o sea, preferiría más darle una elección muy cerrada, pero con una elección medio abierta, con un candidato X, que quizás no tenga el mismo, y quizás tenga control o tenga influencia en elegirlo, porque aquí estamos hablando de la cooptación de la sociedad civil, tanto de los grupos empresariales y tanto como de los partidos políticos, y ellos van a hacer presión en la persona que escojan. Y ahí va a haber un peo y ahí va a haber un enfrentamiento y quizás, bueno, pero ¿cuál va a escoger? Ella no tiene derecho, que es un debate que ya se está haciendo ahorita, que ya hemos visto muchos diciendo, bueno, pero ella fue la que escogió, pero ella no tiene potestad de escoger a la persona, a su reemplazo en tal caso, ¿no? Entonces tú vas a poner a la oposición otra vez a pelearse entre ellos mientras el chavismo se queda sentado ahí viendo el peo de otro lado. Y les conviene totalmente, porque el caos para el chavismo es oportunidad siempre, y si es el caos que no están ellos involucrados, y es un caos con personas que evidentemente lo tienen metida en el bolsillo, pero supuestamente nadie sabe, y juegan a oposición, es mucho más fácil para ellos que decir, bueno, dale María Corina, pero te cierro todas las puertas, ya estamos acostumbrados. También sigues el discurso en puertas cerradas. Y sigues el discurso de, mira, aquí no tenemos nada, o sea, nosotros somos un país democrático, institucional, como ellos se hacen decir, ¿no? Mira, aquí están estas condiciones mejoraditas y todo. O sea, nuestro problema es que si esta persona cometió un acto ilícito, tiene que, según las instituciones, pagar por su acto ilícito. Esto es justicia. Esto no es nada de que nosotros no somos democráticos. Entonces es como que, mira, pero ponga otro y mira que las condiciones ahí van a estar y él va a competir. Bueno, a la que tú puedas ganar, eso es otra cosa. Y me parece sí que iría más por ese lado, que es un riesgo muy grande, creo yo, dejar que María Corina corra y sin ellos saber en qué va a resultar esto. Además del posicionamiento de un hombre, o sea, posicionar a una persona en el tiempo que, o sea, ahorita nosotros nos sentimos como que ahí empezó el año, hermano, estamos a mitad de enero, ya, hoy es 11 de enero. Y si esas elecciones son en diciembre, eso quiere decir que tú, mira que ya que te quedan 10 meses, o sea, y que te quedan como 8 meses de campaña. En 8 meses tú no posicionas un nuevo nombre tan fácilmente, es decir, es todo un reto, es todo un reto. Creo. Yo no quiero como subestimar a la población, ¿no? O sea, yo no quiero subestimar a la población, o sea, yo sé que, pero creo que las ganas de cambio de las personas pueden hacer cosas, también. Pero al mismo tiempo, viéndonos desde esa perspectiva, yo sigo con tu línea de que no es lo mismo tener a María Corina. Y después llega el día D, porque siempre tenemos que llegar al día D, que es el día de la elección, y ese día tiene que decirse quién sacó más votos. Y ahí todavía tienes que pasar a otra cosa, que es así, te hayan dado condiciones, te hayan habilitado todo. Lo que anuncia el CNE ese día es lo que ellos dicen que es. Y si nos vuelve a pasar lo mismo el 2013, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nosotros, o sea, ¿qué es lo que va a pasar si vuelve a suceder lo mismo que en el año 2013? Que ellos dicen una cosa y te dicen, bueno, no es, son muchos retos, son muchas cosas que no, yo quisiera tener más esperanza. Pero... Ahora, algo que me parece a mí bien interesante, y es que, de nuevo, volviendo un poco también a las lecciones de la primaria, ¿no? Pero las lecciones de la primaria no solamente para nosotros, sino para el chavismo. Yo siento que uno de los principales miedos, y que creo que Dios mío, me complica el año 2024, es que la primaria fue un mensaje tan Se escucha raro Anderson, ¿no? Bueno, no sé, creo que Anderson se fue. ¿Me escuchan? ¿A mí? Yo
Sí, no, se fue Anderson. No, o sea, como que se escuchaba medio robótico, pero no sé. No, pero es Iván. No O sea, yo sé. quiero, saben que yo creo que estamos, o sea, nos estamos enfocando mucho en el poder del chavismo, pero creo que nos se está yendo una variable. Es que a pesar de todo, el madurismo no tiene apoyo popular, le está costando mover a sus Pero filas. eso es de cajón, eso es de cajón. Nicolás Maduro nunca ha ganado la elección, con todo el No, respeto de que pero ahora le Magdaleno cuesta siempre más dice que, no, mover. que aquí no hay pruebas, que no sé qué, y los otros dicen, es más, ¿sabes quién sabe que Nicolás Maduro no ha ganado una elección? Coño, Nicolás Maduro. Ellos sí saben lo que han ganado, lo que no han ganado. Ellos sí saben lo que han hecho para estar donde están. Ellos saben que no tienen apoyo. Es decir, que no tienen apoyo, es como tú decirles, mira que sí, ya yo sé que no tengo apoyo, yo lo sé, porque si no lo supiera, entonces no tuviera un aparato represivo. Mamita, pero por eso yo digo que no quiero subestimar a la población y sus ganas de cambio. O sea, yo siento que ese capital político ahorita está mucho más fuerte que antes. Y creo que si la oposición medianamente lo sabe utilizar, se pueden hacer cosas o de verdad generar presión interna. ¿Sabes? No es como, ay, pobrecito, no. O sea, llega un punto hasta que los mismos chavistas están diciendo, yo quiero un cambio y no sé dónde buscarlo, a menos que de verdad dentro del madurismo haya algo ahí que diga que esto es que vamos a un cambio y que va a ser distinto. Pero yo creo que si hay un intento de capitalizar y que si María Corina logra hacerlo medianamente, porque no estoy esperando un desempeño del 100% y excelente, ese capital político, y si logra de verdad canalizarlo, puede de verdad crear mucha presión interna. Y me voy por ahí en mi escenario, no sé si más, ¿cómo digo? No, pesimista, no, más optimista. No sé si mi escenario es más optimista, pero yo creo que de verdad la gente tiene tanto cambio y me da miedo al mismo tiempo que la oposición no logre hacerlo, no logre articularse, no logre cohesionarse y que pase lo que siempre pasa, es como que mira, todo el mundo emocionado, todo el mundo quiere algo, todo el mundo está en las expectativas, todo el mundo quiere dar su voto, todo el mundo dice, mira, ya no aguanto esto, pero no se logra de cualquier manera, por represión, porque X, capitalizar el descontento de las personas. Que yo espero que sí lo hagan. Aquí hay un mensaje en el chat. Aquí hay un mensaje en el chat de Naki Soto que dice, me declaro abrumada por su pesimismo. Por alguna razón, los mensajes de la ciudadanía el 22 de octubre y el 3 de diciembre los sacan de la ecuación y la vida es lo que el chavismo determina. No, pero más bien creo que lo comentamos, ¿no? Una de las cosas que dijimos y que hemos dicho a lo largo del espacio es que la ciudadanía sorprendió y se movilizó el 22 de octubre. Creo que evidentemente ahí está la contrafigura del 3 de diciembre, elección de la cual aún no hay resultados por estado, es decir, tú te metes en la página del CNE y no tienes los resultados de esa elección, y eso creo que es un golpe bastante duro con relación a, bueno, lo que realmente pasó. Ellos saben y nosotros sabemos lo que sucedió el 3 de diciembre, ¿no? 6 de diciembre, 3 de diciembre, no recuerdo cuál fue la fecha. Pero y bueno, y creo que hemos comentado que, y es una razón que invita a la esperanza, el liderazgo de María Corina Machado, que se ha visto exponenciado, y las ansias de cambio, ¿no? Creo que en la justa medida hay que hacer balance sobre lo que es eso, en contra de un aparato enorme que es lo que enfrentamos. Pero esa chispa está ahí, y la oportunidad de cambio está. La cuestión es, por parte de la dirigencia política, que hoy, y debo decirlo con responsabilidad, el liderazgo está en las manos de María Corina Machado, teniendo como base el resultado del 22 de octubre. Lo demás es el 7%, ¿no? Que está a la orden y que debe estar a la orden de esa candidatura, pero esa voluntad política tiene como centro a María Corina Machado, y espero que el resto de partidos políticos lo estén asumiendo de esa forma, poniéndose a la orden y entendiendo que la victoria de María Corina Machado es la victoria de Venezuela, tanto de ellos como partidos políticos, aspiraciones a entrar a cargos, concejalías, diputaciones, gobernaciones, alcaldías, lo que sea, pero entendiendo que ese cambio representado por su figura, pues es el cambio para los venezolanos, ¿no? Entonces, bueno, eso por ahí, así lo veo, ¿no? Sí. Aquí alguien dice 600,000 testigos no se organizan de la noche a la mañana. Esa duda se tiene que ir aclarando en el primer trimestre. Ok, makes sense. Sí, claro, y Entonces, esa es la responsabilidad.
Ujú. Y esa es la Es que responsabilidad. fíjate, yo lo veo como esta elección de Capriles, la elección del 2012, que es una elección en la que sí trabajé y que trabajé en el tema electoral y que trabajé en el tema de testigos y que tuve 4 estados de defensa del voto, que era puro buscar testigos en los lugares donde la oposición no había tenido testigos en un poco de años o elecciones anteriores, donde sacábamos 0 votos contra 100% de los votos del chavismo y que todo lo que era estadísticamente anormal. Y yo recuerdo en 2012 que a finales de 2011 se estaban organizando ya grupos y ya nosotros en marzo, yo recuerdo que en febrero ya tenía tareas, en marzo ya estaban los primeros correos, mira, esto es lo que van a hacer, a ti te van a tocar tales estados, tienes que ir a hacer esto, o sea, sí ciertamente es así, o sea, si queremos levantar todo esto que se dice que está haciendo, y es más, se habla de un movimiento ciudadano nacional, un movimiento ciudadano. Es un movimiento, o sea, se tiene que mover, o sea, no hay forma de que algo se mueva y no sientas que se mueve, ¿no? Y claro, tal vez somos muy pesimistas porque me estoy acordando de Guillermo Tell cuando vino, Guillermo Tell Aveledo cuando vino al After el año pasado, creo que fue el último, ¿no? Que hicimos. Y él decía, oye, es que los politólogos somos muy pesimistas. Entonces no sé si es que nosotros nos volvemos pesimistas por el tipo de cosas que estudiamos o si es que la gente pesimista se mete a estudiar ciencia política. Me gusta esa reflexión. Me gusta esa Sí, él dijo así, reflexión. yo me quedé, coño, es que es verdad. Entonces, por ahí, sorry, pero es que es difícil, es O difícil. sea, yo prefiero ser pesimista y Sí. llevarme un golpe de realidad positivo a tener unas expectativas altas que no van acorde a lo que yo estoy leyendo e investigando y quedar decepcionada emocionalmente. O sea, creo que como jóvenes y personas que estamos en política venezolana, llegamos a un punto en el que nos estamos cuidando también nuestro ser, ¿no? Porque no es fácil estar en esto y también querer un cambio y de alguna u otra manera empezar a buscar las variables positivas y unirlas todas y decir, sí, sí, esto va a pasar. Y prefiero sorprenderme positivamente a sentirme mal y saber que va a pasar algo malo, ¿no? O que no va a haber cambio. O sea, yo la verdad, yo no me atrevería ni siquiera a decir que yo veo un inicio de transición en Venezuela. Primero porque uno nunca sabe cuándo las transiciones empiezan. Pero no quiero decir, mira, este año es el año del cambio. No, yo quiero decir, mira, este año hay una oportunidad de empezar un cambio, pero eso no se hace de un día en la mañana. Y es que creo que la narrativa la hay que manejar de no existen soluciones mágicas. O sea, tú no vas a ir a una elección con la habilitación de María Corina o una elección medianamente libre, no vas a generar una transición. Ojalá sí, ¿no? Pero prefiero tener esa narrativa de esto es lo que tenemos y tenemos que actuar, ver en qué espacio de la sociedad civil podemos actuar, porque nosotros somos, como ya dije, el capital político más grande que tiene la oposición o la causa democrática del país, pero sin caer en la misma narrativa de siempre, porque creo que hasta llegamos, o sea, yo siento que hasta puede ser irresponsable, ¿no? Porque hay muchas vidas y muchas personas pasando la chimbo en el medio. Exacto. No, ahí, Miren, dale. Un poco ahí para ir cerrando, Luis. Yo estoy bastante en sintonía con ustedes, pero también me gusta como hacer un comentario, ¿no? Tramoyar, siempre, siempre estoy en contra de muchos analistas o comentaristas que llegan y te dicen y que mira, lo más probable es que el chavismo gane. Y tú dices como que, bueno, mira, qué sorpresa, una gente que tortura y mata para mantenerse en el poder, lo más probable es que gane. Wow, gracias por tu aporte a la ciencia política del país. Ahora bien, por supuesto, hay muchas razones para ser pesimista, pero Churchill también decía, cuando le preguntaban que si era optimista o pesimista, él decía que era optimista porque no veía sentido ser de otra manera. Entonces yo creo que, por supuesto, hay que moderar las expectativas, hay que hablar con la verdad, hay que decir lo que se ve o lo que se siente, pero al final, muchachos, estamos hablando de una empresa muy grande y una empresa muy significativa y una empresa muy patriota que es recuperar la democracia en Venezuela, y si creemos que va a estar exenta de obstáculos, si creemos que va a ser un camino de rosas, probablemente no estamos viendo la película que es. Exacto. Entonces, probablemente que haya obstáculos, que haya incertidumbre, que haya dudas, que haya hasta cierta desmoralización en las tropas en algún momento, puede incluso ser un síntoma de que vamos en la dirección correcta o al menos estamos entrando en los momentos. Porque si no hubiese dudas, si hubiese solo certezas, si viéramos un camino totalmente despejado de aquí a la transición, probablemente no estemos viendo la película correcta o seamos tan irrelevantes que no hay ningún tipo de posibilidad. Entonces, por supuesto, moderemos las expectativas, seamos lo más realistas y racionales posibles, pero ni la desesperanza que nos lleva a la inacción, ni la esperanza que nos lleve al ilusionismo, al idealismo. Creo que
que en la moderación de ambas cosas podemos lograr, podemos aproximarnos un poco más a la verdad y tratar de aportar cada quien desde donde podamos a ese inicio de la transición a la democracia en Venezuela, que luce esquivo, luce complicado, pero no hay por qué no dejar de trabajar. Lo hicieron en 2024, lo vamos a seguir intentando. Y al final vamos a aprender. Es verdad. O sea, creo que es eso, es ser realista, pero eso no quiere decir que me voy a quedar sentado diciendo aquí no se hace nada. No, estoy aquí, estoy trabajando de esto, queremos un cambio, desde donde podamos hagamos algo. Creo que ese es el mensaje, no sé si lo resumí, pero ese es el mensaje, como, mira, no te estoy diciendo que va a haber un cambio al otro día y que wow, pero hay que hacerlo. O sea, si no hacemos los pasos, si no actuamos, ¿qué queda? Literalmente les estamos entregando y regalando el país a ellos. Y yo creo que ahí, y también, y eso, para ir cerrando, no sé, Ángel, si tú quieres hacer un comentario final, yo voy a cerrar con este comentario por mi parte, y es que el rol del analista no es ser pesimista u optimista, ¿no? O sea, sino es sencillamente ver la realidad tal y como se presenta. Yo creo que hay numerosos retos que los hemos venido enumerando, valga la redundancia, a lo largo de esta hora, pero también hay numerosas oportunidades a través de las cuales el liderazgo tiene que trabajar para a partir de ahí generar oportunidades para un cambio en un contexto que es profundamente adverso. Y esas oportunidades están en el profundo rechazo que este país siente hacia Nicolás Maduro y hacia el Partido Socialista Unido de Venezuela, en la esperanza que se reavivó con los hechos como las primarias del año pasado, con el apalancamiento que podemos tener a través de la comunidad internacional que está urgida por una solución con relación al tema de Venezuela, porque implica migración, implica recursos para atender una crisis humanitaria en medio de este hemisferio, implica atender un conflicto cuando hay muchas cosas sucediendo alrededor del mundo y por ende lo óptimo es conseguir una solución que sea sostenible en el tiempo para los venezolanos. Las oportunidades están. Claro, lo que se dice aquí, pues obviamente es a modo de entender y esperar que los actores, tomadores de decisiones, personas que están en la palestra pública, accionen a partir de ahí y nos ayuden y en 3 meses podamos estar diciendo, mira, tenemos un país movilizado, listo para el cambio, hay 500.000 personas inscritas para defender los votos de la venidera elección, los partidos políticos anunciaron esa gran coalición nacional de la que hablaba María Corina, de la que también habló hace unos meses Andrés Caleca, con todos los precandidatos, con todas las fuerzas políticas, con todas las personas que en una acera u otra están empujando en esa misma dirección y esa oportunidad está. Entonces, alguien dice aquí en el chat justamente, en conclusión, no queremos vivir momentos históricos, este año nos tocan unos cuantos, pero bueno, aquí seguimos y nos toca seguirlo. Yo por lo menos quiero seguir haciendo vida en este país, me veo completamente listo para hacer vida, como decía Henderson, en 2024, en 2025, en 2026 y todos los años por venir. Y bueno, la política y el país sigue estando, ¿no? Y las personas que queremos democracia vamos a seguir existiendo, ¿no? Ángel, Ana Milagros, por favor, inyecten ¿Pero qué? ¿Yo tengo que hacer un cierre o qué? Claro, mi reina. Como quiera, no, por favor. Que tú haces unos cierres espectaculares. Es verdad. Por No. Aquí hoy tapa el cierre Henderson, chamo, que está poético. No, está espectacular. Bueno, yo creo que, resumiendo, más o menos hemos visto algo parecido. Creemos que este año, como decía Henderson, la palabra clave es incertidumbre, porque básicamente, ¿qué estamos discutiendo ahorita? Estamos discutiendo sobre incertidumbre. No tenemos seguridad sobre muchas cosas, hay muchas cosas en el aire, hay muchas cosas también que la candidata que fue electa en la primaria está manejando con cautela, con mucha reserva, tratando de no cometer un error que luego le cueste, está tratando de observar y manejarse en el terreno como le corresponde. Y pues no tenemos la culpa de lo que estamos viviendo y a fin de cuentas, digamos, personas como nosotros que solamente estamos aquí analizando y cuando nos corresponde hacer algo puntual lo haremos, pero lamentablemente es mucha la influencia que tiene Estados Unidos en su conversación directa con Nicolás Maduro. Incluso, que no lo mencionamos, pero Qatar cuando hace su pronunciamiento y cuando el gobierno de Biden comunica esto de manera general a los Estados Unidos, esto es nuestra política general de rescatar a ciudadanos americanos en los distintos países donde se encuentran presos. Entonces, para ellos, ese es su interés. Entonces, estamos nosotros en medio de todo esto y lo importante es que hoy estamos con una candidata que duplica la cantidad de apoyo que tenía para el momento de la primaria. Es decir, tenemos todas las condiciones potenciales para generar un movimiento ciudadano, una coalición nacional, una coordinación, porque sobre todo con el tema del Esequibo, que
viene a ser para nosotros, estoy de acuerdo con lo que dijo Henderson, que el Esequibo viene a hacer una huida hacia adelante, adelantas 2 pasos para retroceder 1 y decir a la comunidad internacional, mira, yo me vuelvo loquito, tipo Norcorea, tú sabes que yo también a veces le pego al loco y cuidado, no me molestes. Entonces, es como, ok, vamos a tener cuidado aquí con este señor y es un elemento más para negociar. Entonces, allí se demostró no solamente eso, sino que Maduro otra cosa que hizo fue mostrar esa falta de coordinación en la oposición que se vio, donde cada actor salió a decir yo voto, yo no voto, yo 3-4, yo el 5 no, al 0 pago, y entonces como que no hubo una posición conjunta de qué era lo que se iba a hacer de cara a este tema, ¿no? Entonces, creemos también que si bien es poco probable que una habilitación de María Corina no es imposible, porque bueno, nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar mañana, que al final va a quedar en estos acuerdos. Aquí Henderson lanzó una pregunta interesante que fue ¿qué creemos nosotros que podría ser más probable? Que el chavismo habilite a María Corina, pero luego sin condiciones, o que dé unas mejores condiciones, pero sin permitirle habilitarla, y nosotros nos pareció que, bueno, esa puede ser más la vía por la que se puede ir el gobierno, y que obviamente a la comunidad internacional lo que le puede interesar en este momento es una elección con una salida elegante, mucho más importante quizás que democratizar. Quieren ya poner orden en la casa, yo creo que terminar de cerrar ya el tema del gobierno interino, como decir más elegantemente, y para nosotros entonces queda abierta este inicio de año de hacia dónde vamos a avanzar, cuáles son las tareas que le van a poner a estos comandos familiares y cuándo va a empezar a verse ese movimiento por parte de la oposición de iniciar una campaña electoral, porque yo creo que sí, este año, creo que ahí la mayoría, menos Ana Milagros, creemos que sí va a haber una elección, que sí hay incentivos por parte del gobierno para que se realice en el año 2024 una elección presidencial. Y no solo nosotros, yo he leído artículos de otros politólogos, analistas, y coinciden también en este punto en el que a ellos les interesa en el 2024 tener una elección. Y agrego que Maduro sea candidato. Eso de que Maduro no va a ser candidato y no se sabe, eso es puro chisme para que nosotros nos despistemos. Peche no piensa como tú. ¿Ah? Peche no piensa como tú. Bueno, pero no no sé si estamos en un momento para tú. discutirlo. Yo no sé si estamos en momento para discutirlo. Pero, en medio de esta incertidumbre, nosotros nos lanzamos aquí al agua con todo, a discutir, a lanzar nuestras ideas, a presentar la información, a no quedarnos inmóviles, a seguir moviéndonos en esta Venezuela peligrosa y de incertidumbres, pero que obviamente es posible tener, digamos, más templanza. Y yo creo que también ser más realistas hoy como lo somos nos va a permitir ser más asertivos. Yo creo que podemos ser más asertivos en la medida en que estamos pisando el terreno de una manera más clara. Eso ya no estamos en 2012, ya no somos la gente del 2013, no somos los del 2015, o sea, somos otra Venezuela, una Venezuela que ya ha pasado por muchas cosas. Con 7 millones de personas menos en el país. Más nada. Oye, no, bueno, gracias, muchachos. De ser esperanzado. Va a tener que volver a cerrar Henderson con una frase concha de potencia, ¿vale? No, vale, no, la verdad, bueno, miren, les agradezco de verdad, porque esta hora estuvo potente, una hora potente. Me gustó. Lo que se perdieron, los que no se conectaron, porque esto fue denso. No, pero esto va a estar en YouTube. Esto va para YouTube directo. Verdad. Así que gracias a todos por conectarse, gracias Henderson, gracias Ana Milagros, gracias Nasli por, bueno, tanta palabra, tanta análisis, así que seguimos, nos vemos muy pronto. Cuídense mucho y gracias a los que se conectaron, seguimos viéndonos. Feliz noche.